días tengan el día de hoy, respetables miembros del jurado calificador, mujeres y hombres que en estos momentos me escuchan, amigos todos. Hoy desde este pueblo honradamente zapoteco levanto la voz para disertar el tema Juárez y sus reformas. Hablar de Juárez y sus reformas es indudablemente hablar de Juárez y las leyes de reforma. Y para ello tendríamos primero que conocer al México del siglo XIX. Un México lleno de injusticias, un México conservador con un poder gubernamental que recaía sobre la sotana y no sobre la banda presidencial. Un México vivido en la ignorancia porque el pueblo temía conocer la verdad, porque el conocerla implicaba ser juzgados por la Santa Inquisición. Este, señoras y señores, es el México del siglo XIX y el México que le tocó vivir a Juárez. Por muchos años la Iglesia Católica mantuvo el control político y económico, pero también social de México. Hacía suyos los asuntos del Estado. No se cansaba de cobrarle los diezmos al pueblo pobre de México, pero también no permitía la libertad de expresión y mucho menos permitía la libertad de cultos. En este país, en el siglo XIX, solo era válido creer en la doctrina cristiana. Sin embargo, para fortuna de la libertad, el ideal liberal de Juárez, encarnado en este hombre zapoteca, se inyectó profundamente en las estructuras del sistema político mexicano. Y es entonces, con Juan Álvarez en 1855, en aquel gobierno, cuando el fruto liberal tiene sus primeras reformas. He allí la ley Juárez, que declara a todos los mexicanos iguales ante la ley. He allí la ley de libertad de imprenta, que promovía la libertad de expresión y también permitía a los mexicanos hacer públicas sus opiniones. Estos, para la historia, son los antecedentes fundamentales de las leyes de reforma. Con la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez siguió reformando, se siguieron promulgando leyes como las cuales quitaban al pueblo, quitaban a la iglesia el poder de seguir cobrándole al pueblo el diezmo de todos los días. También se le quitaban las propiedades a la iglesia católica para así descentralizar el poder tan grande que acumulaban en sus manos. Sin embargo, todas estas leyes no llevaron a la práctica porque Ignacio Comonfort fue un traidor a la ideología liberal. Fue un traidor a la ideología liberal porque públicamente se declaraba liberal, pero en su persona era un conservador que le tendía la mano a la Iglesia Católica de México. México en aquel entonces necesitaba hombres obstinados, necesitaba abogados del pueblo, necesitaba hombres reformadores, necesitaba gobernantes congruentes, y ese, señoras y señores, fue el licenciado Benito Pablo Juárez García, quien al llegar a la presidencia de México en 1857 nos dejara un país con legalidad, pero también un país con respeto a los derechos humanos. ¿Cómo no recordar con satisfacción aquellas leyes de reforma que llegaron al triunfo luego de ser anunciadas en Veracruz el 7 de julio de 1859? Mismas que trajeron el triunfo del Estado laico liberal, y con esto, por primera vez en México, al César le pertenecía lo que era del César y a Dios le pertenecía lo que era de Dios. Esta fue la condición que Juárez supo impulsar en el México que le tocó gobernar. Ni la guerra de 3 años, ni la división interna, ni las ideologías contrarias en México pudieron opacar la hegemonía jurídica de las leyes de reforma, que trajeron consigo la separación total de la Iglesia y del Estado, pero también la implementación del registro civil que interponía un matrimonio civil entre un hombre y una mujer. También había registro de todos los seres mexicanos al momento de nacer, pero también al momento de fallecer. Y estos eran trasladados a panteones públicos que ahora le pertenecían al Estado y no a la Iglesia Católica de México. Señoras y señores, el legado de Juárez y
Y las leyes de reforma, sin duda alguna, son la libertad, la justicia y la legalidad. Es una pena que hoy, en la época actual, al parecer el legado y el ejemplo de Juárez quede lamentablemente en el olvido. Quede lamentablemente en el olvido, porque hoy somos testigos los mexicanos y los jóvenes de gobernantes corruptos que tienden el México en sangre, pero también en cinismo que nos trae un retroceso total que hoy no nos deja progresar. Hoy los mexicanos somos testigos de una partidocracia que se ha apoderado de México. Somos testigos de una partidocracia muy similar a la iglesia del siglo XIX, porque acumula poder y acumula riquezas innumerables. Muy similar a aquella iglesia, porque esta partidocracia de la época actual se maneja por cúpulas de poder que no dejan transitar a México por la democracia tan anhelada por Juárez, tan anhelada por Sebastián Lerdo de Tejada, tan anhelada por Melchor Ocampo y tantos hombres liberales de nuestra historia. Hoy, señoras y señores, jóvenes oradores que me escuchan, el mensaje es más que claro. Hoy México necesita de sus jóvenes. Hoy México necesita de la energía de la juventud. Necesita de nosotros los jóvenes, porque es nuestra fuerza la que históricamente ha llevado al poder político a los gobernantes que hoy nos han desilusionado. Porque es nuestra fuerza la que no solamente puede servir para llevar al poder a otras personas, sino también para imponernos en la función pública, para transformar esta condición que hoy nos atormenta. Hoy, jóvenes de México, cambiemos la realidad como en aquel momento lo hizo Juárez, el benemérito de la